En el año 1066, el rey Harold de Inglaterra fue asesinado en la batalla de Hastings. Con él cayó la casa de Godwin, y el linaje de los reyes sajones llegó a su fin. En 2 meses, el día de Navidad de ese año, Guillermo el Bastardo de Normandía fue coronado en Westminster. Solo entonces, una vez conquistada su corona, el nuevo rey desató sobre la tierra la fuerza aplastante de su despiadada ambición. Y se convirtió verdaderamente un conquistador. La derrota de Harold en la batalla de Hastings fue un shock para los líderes sajones supervivientes. Pero debido a la naturaleza de la sociedad inglesa de la época, no dio lugar a una resistencia inmediata o efectiva por su parte, o efectiva resistencia por parte de ellos. En esta época, la Inglaterra del siglo XI era, como la mayoría de los países europeos contemporáneos, una sociedad feudal. Tras su derrota, muchos funcionarios y nobles locales estaban deseosos de establecer lazos personales de paz con el conquistador, como lo habían hecho con el rey sajón que le había precedido. Incluso Stigand, el arzobispo de Canterbury, intentó pactar inmediatamente con Guillermo. Stigand había sido nombrado por Harold cuando aún vivía su predecesor, un normando. Como consecuencia, su nombre había sido vilipendiado por los sucesivos papas. En parte gracias a él, la flota invasora normanda había zarpado con un estandarte especial bendecido por el pontífice. Mientras el nuevo rey cruzaba el Támesis en Wallingford, Stigand se sometió a él con la esperanza de conservar su cargo. Se sintió decepcionado. Esta actitud despreocupada hacia la vida política también puede haber sido responsable del comportamiento de los aliados septentrionales del rey Harold, Edwin y Morcar, condes de Mercia y Northumbria, por razones aún desconocidas. Estos nobles habían sido demasiado lentos en volverse hacia el sur en ayuda de su rey en Hastings. Tras la muerte de Harold se contentaron, al menos al principio, de regresar a sus condados creyendo que el nuevo rey gobernaría de la misma manera que el anterior. En su mayor parte, siempre habían disfrutado de independencia del rey de Wessex y no veían razón para que las cosas cambiaran. Compartiendo esta simple creencia, basada en siglos de tradición, la mayor parte del sur de Inglaterra se entregó a Guillermo. Winchester, la capital de Wessex, se sometió sin luchar. Y cuando había quemado y saqueado suficientes aldeas de los alrededores, los burgueses de Londres rechazaron la vana proclamación de Edgar Atheling como rey y enviaron un mensaje a Guillermo, invitándole a su propia coronación en Westminster. En la tarde del 16 de octubre de 1066, rey de los ingleses Harold Godwinson, sus hermanos, otros miembros de la familia real y un gran número de la élite de la aristocracia anglosajona yacían muertos en el campo de Hastings. Pero la posición de Guillermo estaba lejos de ser segura. Tenía problemas en Normandía. Tenía un país inquieto en el que necesitaba remachar su dominio lo más rápido posible. Llevó su ejército de Hastings a Kent, donde permaneció esperando la sumisión de la nobleza anglosajona. Los nobles anglosajones, encabezados por los condes Edwin y Morcar y el arzobispo Stigand de Canterbury, estaban en un dilema. Su rey había sido derrotado, su ejército aplastado, y sin embargo, el único heredero legítimo al trono de Sajonia Occidental era un niño, Edgar, de pocos años de edad, completamente inadecuado para tomar el reino del poder en este difícil momento. Hubo una decisión dividida sobre si impulsar a Edgar como rey, pero finalmente se dieron cuenta de que debían someterse a Guillermo.
Para acelerar su decisión, Guillermo decidió asolar parte de los condados en una gran marcha hostigadora. Rodeó Londres. Parte de sus tropas incendiaron Southwark. Y finalmente, los líderes de los anglosajones acudieron a Guillermo, según la crónica anglosajona, en Berkhamsted, y dice la crónica se inclinaron ante él. Juraron ser sus hombres leales, y a cambio, Guillermo juró ser un gentil señor para ellos. Este, creo, es el punto clave. Guillermo poniéndose en los zapatos de un rey anglosajón. El gobierno anglosajón dependía de un monarca fuerte que tenía una tradición monárquica de cientos de años. Guillermo afirmaba ser el legítimo pariente y sucesor de Eduardo el Confesor. La propaganda normanda pretendía hacer creer que Harold era un usurpador, prometiendo ser, si se quiere, el heredero legítimo de Eduardo. Guillermo estaba tratando de erigirse como rey y hacerse cargo tanto de la lealtad de los anglosajones como de la maquinaria administrativa que lo ayudaría a gobernar. Esto se simbolizó el día de Navidad de 1066. Cuando Guillermo fue coronado por el arzobispo Aldred de York, Sigund estaba presente, y también a los obispos normandos. Simbolizaba un alegato a favor de un statu quo de continuidad y proclamaba la legitimidad de Guillermo. History Hit es como Netflix, solo para aficionados a la historia, con documentales de historia exclusivos que cubren algunos de los personajes y acontecimientos más famosos de la historia, solo para ti. Con caras conocidas como Dan Jones y la doctora Eleanor Janeger, tenemos cientos de documentales que cubren las figuras y acontecimientos más importantes de la historia medieval. Nos comprometemos a ofrecer a los aficionados a la historia documentales y podcasts galardonados que no podrá encontrar en ningún otro sitio. Regístrese ahora para una prueba gratuita y los aficionados a las crónicas disfrutarán de los 3 primeros meses. Solo tiene que utilizar el código Chronicle al pagar. Sir William no era un hombre que siguiera los pasos de la tradición. Guillermo, que fue conocido por sus contemporáneos primero como el Bastardo, luego como el Grande, era el hijo ilegítimo de Roberto el Diablo, duque de Normandía. Nació en 1027 y, después de la muerte de su padre, mientras regresaba de una peregrinación a Palestina, se convirtió en un niño gobernante en una de las regiones más belicosas y turbulentas de Europa, enfrentándose a intrigas e intentos de asesinato. Guillermo creció hasta convertirse en el más grande y respetado de los líderes normandos. Era un hombre gigantesco, de gran fuerza y valentía, pero también era despiadado y se dejaba llevar fácilmente por actos de gran crueldad. Cuando una vez, en una escaramuza francesa local, sus enemigos se habían burlado de su bajo nacimiento, por lo que siempre fue sensible, hizo mutilar sumariamente a sus prisioneros en venganza. Con los ojos arrancados y las manos y los pies cortados, fueron arrojados entre sus amigos rápidamente silenciados. William no era un hombre que aceptara la más mínima forma de independencia de su gobierno, ni que tolerara siquiera una sospecha de traición. Incluso durante su coronación como rey de Inglaterra, los hombres de Guillermo perseguían a presuntos traidores fuera de la abadía, incendiando casas locales. Todo se dijo, pero el propio Guillermo y el clero oficiante salieron corriendo para participar en la persecución de lo que resultaron ser traidores imaginarios. Durante la ceremonia de coronación, las tropas normandas apostadas en el exterior, al oír al pueblo en el interior, aclaman a Guillermo como rey. Confundieron los gritos con un motín e incendiaron Westminster. Después de 1066, la tarea de Guillermo estaba clara. De alguna manera tenía que remachar el control normando en un país que estaba en un estado de cambio político. También tuvo que vigilar su espalda en Normandía, y una de las primeras cosas que hace en 1067 es regresar triunfalmente al ducado, dejando a lugartenientes clave a cargo de castillos como Dover, Hastings, Pevensey. Pero se lleva con él a los principales magnates anglosajones prácticamente como rehenes políticos. Y tenemos un relato de un cronista normando que dice que en Rouen los normandos se maravillaron al ver traer a estos prisioneros con sus largos cabellos, sus maravillosas ropas, fabulosamente adornadas con filigranas de sus ornamentos sajones. Este fue un progreso triunfal. Pero Guillermo no podía permanecer en Normandía mucho tiempo. Distribuyó regalos, se aseguró de que su control del ducado estuviera seguro contra sus enemigos franceses, contra el conde de Anjou, el rey de Francia, conde de Flandes, y luego regresó rápidamente para restablecer su autoridad. Guillermo se cuidó de argumentar
y establecer a los ojos de la Iglesia que la suya era una sucesión legítima y verdadera al trono. Pero ya se había hecho evidente la brutal realidad de sus métodos tiránicos. Muchos nobles ingleses habían abandonado la oportunidad de unirse en oposición a los invasores. Sus expectativas de conservar sus tierras, por tanto, eran altas. Ahora sentían una bofetada de la justicia normanda. Sobre la base de que habían reconocido al rey Harold como rey usurpador en el lugar legítimo de Guillermo, las posesiones sajonas se consideraron perdidas. Las propiedades de los señores sajones fueron confiscadas por la corona. Al darse cuenta de que los días relativamente fáciles de antaño podían desaparecer para siempre, la población sajona se volvió, demasiado tarde, ven a pensar en una resistencia seria. Los normandos les plantaron cara. Aunque los normandos hablaban francés y vivían en lo que ahora llamamos Francia, en realidad eran una raza aparte. El nombre Normandía significaba tierra de los hombres del norte, y los normandos eran, de hecho, descendientes directos de los vikingos. Conservaron tanto las tradiciones de aventura marítima, y una actitud feroz, guerrera a la vida. Llevaban este celo a todo lo que hacían. Esto incluía sobre todo su religión. Los normandos, que ya no adoraban a los dioses nórdicos, eran cristianos fanáticos. En aquella época también se contaban entre los mejores soldados, artesanos, administradores y artistas de Europa. Donde podían, desarrollaban las artes y oficios que practicaban, y se convirtieron en arquitectos consumados y jinetes expertos. También destacaban en todas las formas de caza, que era, aparte de ser un gran deporte, una forma más de perfeccionar sus habilidades militares y armamento. Una de las principales armas normandas fue su caballería. En Hastings fue una combinación de arqueros y estos guerreros montados, que finalmente derrotó el muro de escudos de Harald y los anglosajones. La caballería normanda estaba fuertemente equipada con cotas de malla, con largos escudos en forma de cometa, con lanza y espada. Montaban caballos de guerra magníficamente criados y adiestrados. Estos caballos, sin miedo al ruido de la batalla, eran luchadores por derecho propio. Tenemos una descripción del propio caballo de Guillermo pisoteando a la gente en Hastings. Los caballeros cabalgaban rodilla con rodilla en una carga, en grupos de 3 o 4, y tenían una gran flexibilidad táctica. El arma clave del caballero era la lanza, desplegada en una táctica de choque. El caballero colocaba su lanza bajo el brazo, levantaba su escudo para protegerse, los pies en estribos largos, silla de montar de respaldo alto, y juntos un grupo de normandos cargarían con un gran ímpetu de choque cada vez que golpeaban una línea estática de infantería. Un contemporáneo, hablando de los francos en la primera cruzada, dijo: «La carga de los normandos es irresistible. Podría abrirse paso a través de los muros de Babilonia». El caballero normando era el tanque del siglo XI y XII. Y como Guillermo envió esta arma para aplastar la rebelión donde quiera que viera, o incluso la imaginaba, dio pocas advertencias y aún menos piedad. Otro desarrollo normando fue el de la fortaleza militar rápidamente erigida. Desde el momento en que Guillermo desembarcó en Inglaterra, comenzó a construir estos enormes montículos circulares de tierra, utilizando el trabajo forzado de los campesinos sajones. En la cima del montículo, Omot, se construyó una fortaleza de madera. Delante había un patio exterior llamado Bailey, protegido por el recinto de tierra. En la medida de lo posible, el montículo se rodeaba de un foso. Con el tiempo, la fortaleza de madera fue reemplazada por piedra, que más tarde evolucionó hacia el distintivo diseño normando de torre del homenaje y castillo. La función básica del castillo era proteger a un pequeño grupo de jinetes, permitiéndoles salir y reprimir el campo local. Recuerde que los normandos fueron siempre una minoría muy pequeña, tal vez unos 10.000 en los primeros años de la conquista como máximo, viviendo entre una población hostil. Era imperativo que tuvieran estas bases fortificadas. Lo que los normandos hicieron fue construir un castillo, a menudo requisando mano de obra sajona. Hay una profunda ironía allí, que los sajones se ven obligados a construir los propios mecanismos de su propia opresión. Pero a partir de eso, utilizaron los castillos como trampolín para una mayor conquista.
ellos construirían un castillo dentro de, digamos, 15 millas del siguiente, el radio de operación de los jinetes en un día de cabalgata. Y luego desde ese castillo tomaban otra área de territorio, se consolidaban con el castillo y seguían adelante. A la muerte de Guillermo el Conquistador en 1087, Inglaterra estaba literalmente tachonada de castillos. Es probable que en el año 1100 hubiera más de 1000 castillos de motas y bailey en Gran Bretaña. Muchos ejemplos de castillos normandos siguen en pie hoy en día. Aunque algunos han sido alterados o reconstruidos en el intervalo de 800 años, en las tradiciones de períodos posteriores, sus enormes terraplenes siguen siendo un indicio de la importancia que tuvieron como arma en la guerra del siglo XI. Estos robustos y sencillos torreones de castillo, con sus pesados pilares y sus puertas y ventanas redondeadas, son, en cierto modo, los edificios más rudimentarios. Fueron, después de todo, construidos por conveniencia, más que por ostentación. La torre de Clifford, en York, se alza sobre un montículo de tierra levantado bajo la supervisión del propio conquistador. Aunque solo forma parte del castillo de York, la torre que se conserva mantiene su dominio sobre la ciudad circundante. ¿Cuánto más imponente debió de ser psicológicamente un edificio así para los sajones, ya derrotados? En términos militares, los sajones no tenían una respuesta real al castillo. Varios castillos cayeron, por ejemplo el de York en 1069, pero fue porque eran vulnerables, porque estaban hechos de madera. Pero en general unos pocos hombres. Un puñado de hombres podría defenderse contra varios miles de personas en un castillo. Esto fue aún más cierto cuando los castillos pasaron a ser de piedra a partir de los primeros años del siglo XII. Castillo de piedra, muy difícil de atacar a menos que tenga sofisticadas armas de asedio y, efectivamente, los nativos sajones no tenían estas armas. Los castillos de piedra, sin embargo, eran muy pocos. Eran extremadamente caros de construir. Y es simbólico del poder y prestigio de Guillermo que uno de los primeros castillos construidos de piedra en Inglaterra es la Gran Torre de Londres, la Torre Blanca, que era su palacio fortificado, un edificio masivo que habría sobrecogido a Londres y habría mostrado su gran prestigio y poder al pueblo conquistado. El castillo de Middleham se construyó hacia 1170 y en años posteriores se convertiría en una fortaleza de Ricardo III. Castillo de Pickering. No lejos de la costa este es un buen ejemplo de montículo y foso normandos. En el montículo se conserva una torre del homenaje, una muralla transversal y un foso que divide el castillo en dos patios. También se conserva parte de la muralla. El más romántico de todos los castillos normandos es sin duda el castillo de Conisbrough, cerca de Doncaster, en el sur de Yorkshire. Este lugar, todavía bello e impresionante, es el escenario de muchos de los acontecimientos de la novela épica de Sir Walter Scott, Ivanhoe. Aunque se cree que fue construido 100 años después de la invasión normanda, la torre del homenaje circular, con sus 6 contrafuertes en forma de cuña, está casi completamente intacta. Y las sólidas torres redondas de la muralla, que fueron de las primeras de su clase en Inglaterra, siguen en pie. El aire de permanencia que debió rodear a la invasión normanda no era un engaño, pero tales castillos sobreviven hasta nuestros días, como testimonio de la solidez de su construcción. La principal virtud del Motte y Bailey era que era barato y fácil de construir. Se podía levantar uno en cuestión de semanas, simplemente cavando zanjas, amontonando la tierra vegetal y rodeando la parte superior del castillo con una robusta empalizada de madera. Creo que no debemos subestimar lo sofisticadas que eran estas construcciones de madera. Tenemos excavaciones arqueológicas y descripciones literarias que describen ciertamente la torre del homenaje en las motas de algunos castillos importantes, como piezas de carpintería muy sofisticadas, a menudo con varios pisos, incluso con una cocina en un edificio de madera, lo cual es toda una proeza artesanal. Sin embargo, eran vulnerables al fuego, y tan pronto como los señores normandos pudieron permitírselo, comenzaron a transformar los castillos de madera en castillos de piedra. Sin embargo, este proceso fue muy gradual. Un castillo construido en piedra era fenomenalmente caro. Solo los grandes señores podían tener un castillo como el de Conisbrough. Y hasta bien entrado el siglo XII, muchos señores menores, tal vez los arrendatarios de un señor como Hamelin de Warren, seguirían viviendo en un castillo de madera con muelas y bailey. Estas ciudadelas eran prácticamente inexpugnables.
Una vez establecidas, dominaban por completo la campiña que las rodeaba y constituían una base perfecta para la soldadesca normanda. El castillo de Conisbrough lleva aquí más de 800 años y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura normanda. Probablemente habría sido encalado en su época para recrear realmente un símbolo de poder para toda la zona. Es un torreón circular sostenido por 6 contrafuertes macizos. Está hecho de piedra caliza de magnesio. Y es sillar, lo que significa que es piedra labrada y es autolimpiante, así que es por eso que el exterior se ve prácticamente tan nuevo hoy como hace 800 años, cuando se construyó por primera vez. En cambio, el interior de la torre del homenaje nunca estuvo expuesto a la intemperie, y ese es el problema que hemos tenido en los últimos 100 años, debido a la industria pesada de la zona. Las piedras en realidad sufrido de la lluvia ácida ahora y la erosión del viento obvio, que por desgracia ha dañado muchas de las tallas dentro de la torre del homenaje, en particular en la capilla, que obviamente se ha ido para siempre. La razón por la que hemos puesto el tejado ahora es preservar lo que queda de la torre del homenaje para las generaciones futuras. Y ahora hemos añadido 2 plantas, lo que no solo preserva el monumento, sino que añade la sensación de que estás entrando en un castillo de verdad y recrea la atmósfera total de lo que fue hace 800 años. De lo que era hace 800 años. La construcción de tales bases fue siempre el primer paso en la extensa campaña de Guillermo para reprimir y castigar al pueblo de Inglaterra, allí donde olía la rebelión. En la Pascua de este año, el rey llegó a Winchester. En ese año, 1068, la Pascua era el 23 de marzo. Pronto Lady Matilda llegó a estas tierras y el arzobispo Eldred la consagró reina en Westminster en Pentecostés 1068. Cuando el rey fue informado de que la gente del norte se había reunido y que se opondrían a él si venía, marchó a Nottingham y construyó un castillo allí, y así hasta York, y allí construyó 2 castillos, y también en Lincoln y en muchos otros lugares de esa parte del país. El conde Gospatrick y los mejores hombres fueron a Escocia. Guillermo llevó a cabo una campaña en el suroeste durante 2 años, estableciendo y fortificando sus bases allí. Esto era esencial para introducir el sistema de gobierno normando. No hay duda, sin embargo, que estaba decidido a destruir los últimos restos de la antigua casa sajona de Godwin, que se había concentrado en estas áreas. Y el medio más eficiente a su disposición fue el saqueo sistemático de la tierra. En una época en que el mero hecho de ser sajón podía interpretarse como traición, muchos hombres murieron a manos de los legisladores del conquistador. La muerte a menudo era un castigo deseable comparado con el trato que recibían los que de algún modo traicionaban al rey. Algunos fueron cegados, algunos eran desterrados, algunos fueron llevados a la vergüenza. Así que todos los traidores al rey fueron humillados. En 1068, Guillermo había establecido firmemente su dominio sobre el sur. En el norte, sin embargo, aunque fue reconocido rey, muy pocos cambios habían tenido lugar. En particular, Northumbria y Mercia, bajo los condes Morcar y Edwin, permanecieron como habían estado bajo Harold. En 1068, quizás como prueba deliberada de la lealtad y tolerancia de estos sajones del norte, Guillermo hizo una proclamación sobre el condado de Northumberland. 1068. En este año, el rey Guillermo otorgó al conde Robert el condado de Northumberland. Los habitantes se opusieron y lo mataron a él y a 900 de sus hombres. El príncipe Edgar llegó a York con todos los northumbrianos, y los ciudadanos llegaron a un acuerdo con él. El rey Guillermo marchó desde el sur con todas sus tropas y asoló el distrito, matando a muchos cientos de personas, y el príncipe regresó a Escocia. Aunque la rebelión fue sofocada y los 2 condes fueron indultados, el statu quo en el norte se había alterado irreversiblemente. Un año más tarde, mientras las acusaciones de traición volaban a través del reino aún desunido, hubo una segunda rebelión.
Esta vez fue mucho más grave por la participación de los hijos del rey de Dinamarca que invadieron desde el este, y la incursión de los galeses que cruzaron el dique de Offa desde el oeste para desafiarlos allí. Además, el rey Malcolm III de Escocia optó por invadir a través de Northumbria. 1069. En este año, el obispo Ethelric de Peterborough fue acusado y fue enviado a Westminster, y su hermano, el obispo Ethelwine, fue proscrito. Entonces, entre los dos festivales de Santa María y la Natividad, los hijos de Sweyn y su hermano vinieron del este de Dinamarca con 300 barcos. Entonces Earl Waltheof tomó el campo, y el príncipe Edgar y muchos cientos de hombres vinieron y se unieron a las tropas que yacían en el Humber, y partieron hacia York. Desembarcaron y asaltaron el castillo, matando a muchos centenares. Se llevaron muchos tesoros a sus barcos, e hicieron prisioneros a los principales ciudadanos, y permanecieron entre el Ouse y el Trent todo el invierno. El rey Guillermo marchó a la comarca y la devastó por completo. Así comenzó la gran campaña norteña de Guillermo, que era de un salvajismo y crueldad desconocidos hasta entonces incluso en el corazón meridional del derrotado rey Haroldo. En 1069, Guillermo el Conquistador se enfrentó a la mayor amenaza para su dominio hasta entonces, una coalición del rey de Escocia, rey de Dinamarca, que envió una flota que entró en el estuario del Ouse, un levantamiento de los condes del norte, brotes en Gales y los países del sur. La respuesta de Guillermo fue breve y brutal. Su ejército entró en Yorkshire, arrasando, matando y quemando todo lo que pudo encontrar. Las cosechas fueron reunidas y sistemáticamente quemadas. Arados, instrumentos de producción agrícola fueron destruidos con el fin de crear una hambruna artificial. Los que escaparon a las espadas normandas murieron de inanición lenta. El cronista registra que las calles y las casas estaban vacías, los campos llenos de cadáveres, y no había nadie vivo para enterrarlos. Enterrarlos entre Durham y York. Los hombres del rey Guillermo destruyeron todas las propiedades que encontraron y mataron a todos los hombres que pudieron atrapar. Ni una sola casa quedó en pie. Ni un solo hombre, una vez descubierto, escapó. Incluso 17 años después, cientos de pueblos seguían siendo ruinas deshabitadas. Las comarcas del norte y el este de Yorkshire quedaron casi completamente despobladas por las masacres. La gente de Durham, al recibir la advertencia, huyó hacia el norte. Pero los hogares, caballos y ganado que dejaron atrás fueron destruidos. En la desesperación, sin nada a lo que volver a casa, muchos de estos desposeídos se vendieron como esclavos en el extranjero. Y hubo una gran afluencia de refugiados en Escocia. Y fue el acoso del norte. Fue un acto de inhumanidad de proporciones bíblicas. Una atrocidad casi sin igual. Sin embargo, el acto fue de su tiempo. Porque los normandos eran sobre todo cristianos celosos, llevando las bendiciones del Papa con ellos en su alboroto genocida en el norte paval. Este acoso tuvo éxito. Simplemente no podía haber más rebeliones en el norte después de tal holocausto. Como resultado directo de esta campaña demoledora, el norte cesó. A partir de ese día, de ser un dominio separado. En el pasado, el norte había estado más firmemente ligado a los tributos y tradiciones de Escandinavia y el Danelaw que al rey de Wessex, con sede en Londres. Ahora, estaba firmemente bajo el control del monarca inglés. Dentro de una generación, la arquitectura normanda de la Catedral de Durham surgió de las ruinas de la devastación pagana. Simbólicamente, su construcción fue un ejemplo de la fuerza, la voluntad y la energía de los normandos. De hecho, la catedral, junto al castillo de Durham, fue construida con mano de obra esclava, bajo la supervisión de solo un puñado de arquitectos normandos, soldados y eclesiásticos. Tal fue la dolorosa domesticación del norte salvaje. En el año 1070 tuvo lugar la última etapa de la conquista militar de Guillermo. La isla de Ely en los Fens era un lugar aislado y pantanosa,
Además de ser un terreno notoriamente difícil, era el hogar de un pueblo orgulloso y taciturno, que eran sajones puros por descendencia. Aquí tuvo lugar la última rebelión sajona. Fue dirigido por Hereward el Despierto, un líder carismático, con un genio para la guerra de guerrillas y un buen conocimiento de las aguas locales. Enterrar. En los Fens, la resistencia fue llevada a cabo por Hereward el Despierto, ayudando al conde Morcar. Offa y se habían levantado a la espera de la ayuda de la flota danesa. Guillermo, sin embargo, compró a la flota danesa, los sobornó para que se marcharan y esto dejó a Hereward y a sus seguidores aislados. Guillermo construyó troncos a través de una calzada. Hizo una calzada a través de Marshy Fens hasta la isla de Ely, que era el cuartel general de Hereward, y finalmente sometió a esta guerrilla. Hereward desapareció de la historia para convertirse en leyenda. Si más hombres hubieran luchado como Hereward en los primeros días de la invasión, la campaña de Guillermo podría haber sido detenida en seco. Pero aunque Hereward y su gente lucharon noblemente, su resistencia comenzó demasiado tiempo después de que el resto de Inglaterra había sido subyugada. Guillermo era, por ahora, capaz de montar una operación de asedio masivo contra la base de Hereward en la isla y mantenerla sin distracciones. La operación se describe en las crónicas del Señor medievales. El obispo Ethelwine y Sigward Barn y muchos cientos de hombres entraron en Ely. Cuando el rey Guillermo se enteró de esto, ordenó y rodeó el distrito, construyendo una calzada a medida que se adentraba en los pantanos, mientras que las fuerzas navales permanecieron hacia el mar. Entonces los forajidos se rindieron ante él, a saber, el obispo Ethelred y el conde Morcar y todos sus seguidores, excepto Hereward solo, y todos los que deseaban seguirlo, y él dirigió valientemente su huida. El rey se apoderó de barcos, armas y muchos tesoros, y trató a los prisioneros como quiso. Envió al obispo Ethelwine a Abingdon. Muy pronto falleció en el invierno de este año. Tardó un año en reprimir la revuelta de Hereward y tomar la isla de Ely. Pero Guillermo obtuvo su inevitable victoria, y con ella, por fin, dominó toda Inglaterra. Para entonces, Guillermo estaba tan bien establecido que era capaz de tratar con sus vecinos escoceses con un estilo impresionante. En este año, el rey Guillermo dirigió levas navales y terrestres contra Escocia y bloqueó ese país por mar con sus barcos. Invadió el país con sus levas de tierra en el Forth, pero no obtuvo ninguna ventaja. Ninguna ventaja. El rey Malcolm llegó e hizo las paces con el rey Guillermo, entregó rehenes y se convirtió en su vasallo. Y el rey regresó a casa con todas sus tropas. La estructura administrativa de Inglaterra a partir de este momento ya había sido decidida en parte por la forma gradual de la conquista de Guillermo. Si el país hubiera sido tomado de una sola vez, Guillermo inevitablemente habría repartido las tierras a sus seguidores en segmentos completos que consistían en condados enteros. Pero como las tierras sajonas habían sido confiscadas una por una, así fue como fueron conferidas a los varones y eclesiásticos de habla francesa. Como resultado, las tierras de un hombre podían estar esparcidas en pequeños lotes por todo el país. Esto permitía a un Audman obtener unos ingresos, pero le hacía depender del rey para gobernarlas y grabarlas. Esta centralización del poder hizo al rey mucho más fuerte. También le facilitaba mucho la tarea de volver a arrebatarle las tierras. En consecuencia, este sistema de gobierno requería una red de gobernadores locales para mantener el orden. A través de estos oficiales, llamados sheriffs, Guillermo obtuvo el control sobre los sajones. Sajones y normandos por igual. Otro cambio realizado para ayudar en el gobierno del país fue la deliberada división de la tierra. Los límites de los 6 grandes condados fueron eliminados y divididos en unidades más pequeñas. El primero en desaparecer fue Wessex, que se identificaba demasiado con la caída casa de Godwin como para sobrevivir intacta. El resultado de estos cambios fue la introducción de 42 condados, desde Durham en el norte hasta Bodmin en el suroeste. Estos condados son aún reconocibles en su mayor parte en la estructura de la actual Gran Bretaña. El poder de la corte de Guillermo comenzó a crecer constantemente.
Este núcleo de poder central normando estaba formado por el personal permanente de funcionarios y empleados que trabajaban con un flujo siempre cambiante de obispos y varones, que consistía en quienquiera que estuviera actualmente a favor del rey. El tribunal asistía al rey en cualquier asunto que éste le planteara y le asesoraba en asuntos como la política y la auditoría de cuentas. Incluso se reunía para juzgar casos legales en los que estaban implicados los varones. Aunque Guillermo viajaba continuamente por el país, estableciendo disputas él mismo siempre que era posible, introdujo del sistema normando la tradición de enviar una delegación de su corte para representarle. Esta delegación de la corte empleaba a menudo el método de juicio por indagación. Este era un concepto totalmente nuevo en Inglaterra, donde el juicio por combate había sido durante mucho tiempo el método preferido para resolver disputas. Pero su introducción condujo tanto a acuerdos pacíficos como a la protección de los derechos, la riqueza y el respeto del rey y los de sus vasallos. Ante la confusión de tantas tierras redistribuidas, el rey necesitaba información. Necesitaba saber exactamente quién poseía qué tierras y cuánto le debían. También necesitaba una visión de conjunto del Estado Real de Inglaterra. Se ha sugerido que una encuesta tan detallada solo podría haberse hecho a través de la fuerza de Guillermo en el poder y la decidida reorganización del país. Ciertamente, ningún otro país europeo de la época podría haber sido examinado con tanto rigor. Se formuló un conjunto uniforme de preguntas a todos los distritos del país. Fue inspeccionado tan cuidadosamente, escribió un cronista sajón, que no había una sola parcela de tierra en Inglaterra de la que no supiera quién la poseía. ¿Y cuánto valía? Sí. En 1086, en la corte de Navidad de Gloucester, Guillermo pronunció un profundo discurso, dice la crónica anglosajona, con sus consejeros, y ordenó una investigación de todas las tierras y posesiones de sus súbditos normandos. Se enviaron comisionados por todo el país, y en el plazo de un año se completó la mayor obra de agrimensura medieval jamás realizada, el gran libro del juicio final. Esto registró quién poseía qué tierra, de qué señor la poseía, cuál era el valor en 1066, en el reinado de Eduardo el Confesor y ahora en el año 1086. Nada, dice el cronista anglosajón, quedó fuera, lo inspeccionó todo hasta el último cerdo y la última oveja. El libro agorero permitió a Guillermo ver la riqueza de su país recién conquistado. También servía como registro de la tenencia de la tierra, de modo que sabía inmediatamente qué varón poseía qué tierra y quién estaba en feudo de ese gran varón. También hay que decir que el libro del juicio final era un reflejo de la sofisticación del sistema anglosajón que Guillermo había heredado. Era esencialmente un dispositivo administrativo anglosajón que había permitido a Guillermo hacer la mayor encuesta de la Europa medieval. La profundidad de la encuesta, que constituyó el libro del juicio final, está indicada por la nota que los monjes de Ely adjuntaron a sus propias declaraciones del juicio final. Teniendo en cuenta la historia reciente de ese lugar, es difícil creer que no hubiera al menos un poco de ironía en el tono del escritor. Aquí está escrita la indagación de las tierras de Ely, tal como los varones del rey indagan sobre ellas, a saber, por los juramentos del sheriff de la comarca, y de todos los varones y sus soldados franceses, y de toda la corte de los 100, y del cura, el corregidor y 6 villanos de cada villa. ¿Cómo se llama el señorío? ¿Quién lo poseía en tiempos del rey Eduardo el Confesor? ¿Y quién lo tiene ahora? ¿Cuántos cueros? ¿Cuántos arados en el dominio? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos villanos? ¿Cuántos siervos? ¿Cuántos bosques? ¿Cuántos prados? ¿Cuántos pastos? ¿Cuántos molinos? ¿Cuánto valía en total? ¿Y cuánto ahora? Todo esto 3 veces, una en tiempos del rey Eduardo, una vez en la época en que el rey Guillermo la entregó, y una vez como está ahora, y si se le puede sacar más partido de lo que ahora se da. Los hallazgos del libro del juicio final permitieron a Guillermo asegurar que todas las antiguas aldeas y municipios sajones que sobrevivieron a su conquista fueran incorporados en señoríos, que podían a su vez ser grabados directamente a través de su señor.
Este engranaje de las antiguas costumbres sajonas y la nueva corte centralizadora normanda hizo que Inglaterra fuera cada vez más estable. Se decía que, al menos, el rey Guillermo mantenía un orden tan bueno en la tierra que un hombre de recursos podía viajar sin problemas por todo el país con el pecho lleno de oro. Tales afirmaciones siempre se han hecho en nombre de los tiranos. Pero el comentarista sajón que hizo esta observación era muy consciente de que solo un normando podía ser tan rico como para llevar el pecho lleno de oro. Esto atempera la jactancia con un indicio de la realidad que se escondía tras el triunfo del rey. El rey Guillermo había traído paz y orden a Inglaterra. La había unido de verdad por primera vez. Sin embargo, el país sufría ahora, más que nunca, por la división de su pueblo en dos clases separadas. En el antiguo estilo de vida sajón había guerreros y comerciantes. Los reyes eran elegidos y sucedidos por derecho de nacimiento. En aquella sociedad caótica y feudal, las pequeñas comunidades campesinas eran casi independientes y no se veían afectadas por el ir y venir de los gobernantes. Los normandos, sin embargo, fueron desde el principio una nobleza francófona, toda una clase alta que trataba a la población sajona con total desprecio. Una generación después de la invasión, las ganancias que se obtuvieron de la nueva prosperidad del orden inglés fueron disfrutadas exclusivamente por esta altiva y belicosa clase dirigente. Aunque se siguieron construyendo impresionantes castillos y hermosas catedrales, y los arquitectos normandos expresaron en piedra la rigurosa reorganización de su nueva tierra, el pueblo llano sufrió. El principal impacto de la conquista normanda fue sustituir una aristocracia nativa anglosajona por una pequeña aristocracia dominante y foránea procedente de Francia. Esto fue extremadamente importante porque significó que los gobernantes de Inglaterra, quienes dominaban el gobierno, que desarrollaron las leyes, eran de habla francesa. La cultura de la aristocracia se hizo francesa. El inglés antiguo, el anglosajón, fue relegado al nivel simplemente de lengua utilizada por el campesinado, y no fue hasta Chaucer que el inglés volvió a la corte como lengua literaria. La mayoría del campesinado sajón, después de las sacudidas iniciales de la invasión en la década de 1060, Famo probablemente no habría notado una gran diferencia con la conquista. Un señor fue sustituido por otro, ligeramente más extranjero, pero los reeves, los alguaciles de las granjas, las haciendas, habrían permanecido bastante similares. Los impuestos tal vez aumentaron, pero probablemente lo habrían hecho bajo Harold o sus sucesores anglosajones. Del mismo modo, hay una gran cantidad de continuidad en términos de ciudades. Los normandos simplemente no encontraron una economía urbana muy saludable y floreciente. Lo único que hacen es plantar castillos en lugares estratégicos dentro de esas ciudades, pero la vida urbana continúa en gran medida como antes de 1066. Tal vez el más crucial de todos los cambios, sin embargo, fue que la Inglaterra anglosajona, que había sido parte de un imperio escandinavo de aspecto muy septentrional, se alejó del norte hacia el mundo de Francia. Inglaterra se convirtió en un apéndice del Ducado de Normandía, y después de 1154 pasó a formar parte del gran imperio angevino de Enrique II. Las crónicas sajonas describen el sufrimiento de la gente corriente en el año 21 del reinado del rey Guillermo. ¡Ay! ¡Qué desdichados! Y cuán infelices eran los tiempos entonces. Tan enferma de fiebre estaba la infeliz gente en aquellos días, que nunca estaban lejos de la puerta de la muerte hasta que el hambre acababa con ellos. ¿Quién puede dejar de sentir compasión en días como aquellos? ¿O quién es tan duro de corazón que no pueda lamentar semejante desgracia? Pero tales cosas suceden a causa de los pecados de una nación, porque su pueblo no ama a Dios ni la justicia. El rey y los líderes eran aficionados, sí, demasiado aficionados a Ateris. Codiciaban el oro y la plata, y no les importaba cuán pecaminosamente se obtuviera con tal de que llegara a ellos. El rey concedía sus tierras en las condiciones más duras y al precio más alto.
Si llegaba otro comprador y ofrecía más de lo que había dado el primero, el rey se la cedía al hombre que le ofrecía más. Si venía un tercero y ofrecía aún más, el rey se la cedía al hombre que le ofrecía más de todo. No le importaba cuán injustamente los Reeves obtuvieran posesión de ella de hombres desdichados, o cuántos actos ilegales hicieran. Pero cuanto más se hablaba de ley y justicia, mayores eran las injusticias cometidas. Se cobraron peajes injustos y se cometieron muchos otros actos ilegales, que son penosos de relatar. En el verano de 1086, el rey Guillermo navegó a Francia. Sus relaciones con sus vecinos franceses se habían deteriorado y partes de Normandía habían sido saqueadas por los hombres del rey francés, con base en Nantes. El 9 de septiembre de 1087, habiendo cabalgado sobre Nantes y quemándola, su caballo tropezó y fue arrojado pesadamente contra el pomo de hierro de su montura a los 60 años de edad. Sus poderes de recuperación le fallaron y murió. De su muerte la crónica sajona dice muy poco, y eso se expresa en términos de aceptación, si alguna sorpresa que este hombre monstruosamente robusto pudiera morir. ¿Qué puedo decir?, nos pregunta el cronista. Esa amarga muerte que no perdona ni a altos ni a bajos se apoderó de él. ¡Ay! ¿Cuán transitoria es la prosperidad de este mundo? Y sin embargo, Guillermo el Bastardo, que se convirtió en el Grande, y que ahora conocemos como conquistador, fue un tirano, un hombre de una crueldad casi inhumana. En comparación, su hijo Guillermo Rufo, quien inmediatamente lo sucedió en el trono, era un hombre simpático y con rasgos muy humanos. Sin embargo, en comparación, el desafortunado Rufo, cuyo reinado fue como mucho descrito como de continuidad, fue vilipendiado a su muerte en las páginas de esas mismas crónicas. En el año 1100, el rey Guillermo celebró su corte en Navidad en Gloucester, y en Pascua en Winchester, y en Pentecostés en Westminster. El domingo de Pentecostés de este año, en un pueblo de Berkshire, se vio sangre burbujeando del suelo, como muchos informaron. Y después, en la mañana siguiente a Lamas, el rey Guillermo fue asesinado con una flecha mientras cazaba por uno de sus propios hombres. Posteriormente fue llevado a Winchester y enterrado en la diócesis en el 13º año de su reinado. Fue muy duro y feroz en todo su gobierno sobre su reino y muy aterrador. Influenciado por los consejos de malos consejeros que siempre le eran agradables y por su propia avaricia, exasperaba continuamente a esta nación con depredaciones e impuestos injustos. En sus días, por lo tanto, decayó la justicia y la maldad de todo tipo hacia Dios, y el hombre se puso en cabeza. Oprimió a la iglesia de Dios, y en sus días, si moría un cabeza de obispado o de abadía, o los vendía por dinero, o los tenía a su alcance y los alquilaba por rentas, pues pretendía ser el heredero de todo hombre, clérigo o laico. Por lo tanto, fue odiado por casi todo el pueblo y aborrecido por Dios. Las crónicas continúan de la misma manera durante algún tiempo. Es casi como si, habiendo temido hablar así de una fuerza como Guillermo I, por temor a lo que podría haber llegado a ser en la muerte, los cronistas sajones guardaron su bilis para amontonarla sobre la cabeza de su comparativamente ineficaz hijo. Sin embargo, si miramos atrás, solo un año, a los días en que Guillermo aún vivía, e Inglaterra aún temblaba en sus garras, encontramos en las crónicas un verso, escrito en el último año del reinado de Guillermo, que sirve como su epitafio. Hizo construir castillos que eran una pesada carga para los pobres. Un hombre duro fue el rey y tomó de sus súbditos muchos marcos en oro y muchos más de libras en plata. A su pueblo le quitaba sumas por peso, muy injustamente y por poca necesidad. Estaba hundido en la codicia y completamente entregado a la avaricia.
estableció una vasta reserva de ciervos e impuso leyes al respecto. Quien matara un corazón o una cierva debía ser cegado. Prohibió matar jabalíes, así como matar corazones, porque amaba a los ciervos tanto como si hubiera sido su padre. También decretó que las liebres no debían ser molestadas. Los ricos se quejaron y los pobres se lamentaban. Pero él era demasiado implacable para preocuparse, aunque todos lo odiaran. Y se vieron obligados, si querían conservar sus vidas, sus tierras, sus bienes y el favor del rey, a someterse por completo a su voluntad. ¡Ay! Que un hombre se enorgullezca de sí mismo y se considere superior a todos los demás. Que Dios Todopoderoso se apiade de su alma y le perdone sus pecados.